Buenas noches con todas bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar nuestro taller haciendo un pequeño resumen de lo que compartimos el día martes pasado para que tengamos una idea de lo que hemos hecho durante el taller de la semana pasada. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca del rey David, ¿no? De cómo el rey David era un hombre llamado, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dentro de este pequeño comentario que hicimos acerca del rey David, queríamos compartir, ¿no? Que el rey David, así como era un rey, era un ser humano que cometía muchos errores, que tuvo incluso pecados como todos nosotros y algunos fueron bastante fuertes, bastante difíciles porque, como saben, él cometió adulterio con la esposa de un soldado de su ejército, incluso intentó o mandó a matar al esposo de esta mujer y bueno, también aparte de eso, de la traición, él no fue un padre bueno de cierta forma, tuvo muchos errores en su vida, pero a pesar de eso, llegó el momento en el que él sintió total arrepentimiento de todo y se acercó muchísimo a Dios con ese arrepentimiento genuino y todos los días buscaba el perdón de Dios y trataba de cambiar su vida. Es por ello que Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Este es un ejemplo de lo que quiere compartir este libro de esta autora Elizabeth George. Y en el caso de una mujer, ella compartió un ejemplo a través de un tributo a su suegra. Una mujer que era una mujer muy amorosa, que buscaba del Señor, que era una mujer prudente y sabia, una guía para su esposo de Elizabeth y para ella también. Era una abuela muy amorosa y era una mujer que luchaba mucho por no desagradar a Dios. Incluso en sus últimos días ella estuvo padeciendo una enfermedad fuerte y a pesar de todo lo que ella pasó, porque ella falleció a los 80 años con esta enfermedad, ella nunca dejó de amar a Dios y de alabarlo durante sus días difíciles. Ella pone este ejemplo, Elizabeth pone este ejemplo de mujer conforme al corazón de Dios, porque ella, Elizabeth, compartía en el libro que a ella le encantaría poder ser una mujer conforme al corazón de Dios, como el ejemplo de su suegra, que dejó un legado muy bonito para la historia de su familia. Y lo que ella contaba era que ella intentaba también hacer lo mismo a través de buscar de la palabra, a través de orar, de acercarse a Dios, de a pesar de sus errores, intentaba como sea de estar en esa conexión con Dios, que no significa ir a la iglesia todos los días o no significa tomar miles de cursos, no significa tampoco hacer cosas por tradición o de forma religiosa, sino que entendió que tenía que tener una relación con Dios. Entonces, esto es lo que se compartió en la primera parte, ¿no? Permítame que voy a avanzar un poquito más. Aquí está. Dentro de esa primera parte también la autora nos enseñaba a cómo podemos tratar de cambiar nuestro corazón. Físicamente, nosotras somos seres humanos, emocionalmente también, pero en el área espiritual, nosotros necesitamos todos los días pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón para poder nosotras estar en el mismo espíritu como el corazón de Dios. Y acá nos enseñaba Juanita la vez pasada que nosotras como humanos llevamos dentro de nuestro corazón pensamientos terrenales, humanos y mundanos, en lugar de pensamientos de fe.
Pero ¿qué es lo que nos quería enseñar la autora a través de todas las enseñanzas y los testimonios que compartió en el taller pasado? Que nosotras necesitamos como creyentes, necesitamos caminar en fe, no por vista. Cuando habla de fe y no por vista, significa que muchos de nosotros, como humanos, decimos ver para creer. O sea, si tú me cuentas algo insólito, algo increíble, yo tengo que ver que eso está sucediendo para yo creerte, ¿no? Y eso es lo que nosotras como creyentes de Dios, como cercanas a Dios, como mujeres en búsqueda de Dios, no debemos hacer, debemos creer aunque no veamos nada, debemos tener esa fe. Y otra cosa que también compartió era que nosotros debíamos ser como esta mujer, María de Betania, la hermana de Lázaro. Ustedes sé que pueden saber la historia de Lázaro, que es el amigo de Jesucristo, de Jesús, que, que falleció y después de 4 días Jesús lo resucitó. Ella, María, es la hermana de este Lázaro. María, cuando supo que Jesús iba a ir a visitarla a su casa, a ella, a Lázaro y a su hermana Marta, cuando Jesús llega, ella decide dejar todo lo que estaba haciendo y sentarse a los pies de Jesús, como está en la imagen que están viendo en este momento. Mientras que Marta, su hermana, se enfocó en atender, en servir, en preparar, en ver la forma de que todo esté bien alrededor, de que sean atendidos todos, pero no aprovechó ese tiempo de sentarse, de dejar todo y estar a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús quería enseñarle. Y entonces, este hermoso libro nos enseña una forma de cómo nosotras podemos ser mujeres conformes al corazón de Dios. Y es que debemos tomarnos un pequeño tiempo o un tiempo apropiado para dejar nuestras cositas alrededor, nuestros afanes del día y tener un tiempo especial con Dios, en el cual nosotras conversemos con Él, le entreguemos nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestros deseos, nuestros anhelos, le entreguemos a nuestros hijos, etc., etc., nuestros esposos, nuestra familia y nuestra economía y todo lo demás. Entonces, ¿cómo era que nosotros podíamos cambiar nuestro corazón? Nosotros necesitamos leer la palabra para poder saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que entregarle a Dios nuestro corazón por completo. Quiere decir que todos nuestros pensamientos y nuestros deseos deben estar siempre primero entregados a Dios, al Señor, en oración, en conversación, en, en siempre comunión con Él. Y esto, como les dije, no es a través de hacer demasiadas actividades, sino al contrario, es encerrarse un rato con Él y buscar de Él. Hasta ahí es el resumen. Vamos a continuar con lo que sigue del taller. Después de todo lo resumido, vamos a continuar entonces. Y la pregunta acá es, ¿quieres ser una mujer conforme al corazón de Dios? Y la respuesta, yo creo que en todas, ¿no? Es sí, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sí, pero ¿cómo? Es la pregunta. Les comento que yo hace como cerca de 5 o 6 años veía a Carlita y algunas amigas de la iglesia, de nuestra iglesia donde estábamos asistiendo en aquel tiempo, con tanta pasión y con tanto amor, que brillaban sus ojos cuando hablaban de Cristo. Y yo veía a estas hermanas y veía a Carlita y decía, Dios, yo quiero sentir eso tan precioso que sienten ellas por ti. Y yo quiero que mis ojos brillen así cada vez que hablo por ti, cada vez que se hable de ti. Pero quiero saber cómo puedo hacerlo porque no tenía ni idea cómo empezar. En este precioso libro la autora nos da unas pautas que es grandioso. Y bueno, continuando, nos dice, ¿cómo podemos convertirnos en mujeres devotas de Dios que viven para Él y lo aman profundamente? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de María, de Betania, o de poner primero a Dios en nuestro corazón? Eh, Tomando decisiones que digan a todo el que nos observa que somos mujeres
conforme al corazón de Dios. Decisiones que nos coloquen en una posición tal que Dios haga que nuestro corazón arda por Él. La autora nos da ciertas pautas, como les comentaba, y la primera pauta, ¿no? Es escoger a Dios antes de dar una palabra, antes de permitir un pensamiento en nuestra mente o poder dar una respuesta. Debemos nosotras de reflejar que Dios es nuestra prioridad. Es lo más importante. Nuestra prioridad significa que Él es a quien preferimos antes que a nada. Prioridad es igual a preferir. En la palabra Proverbios 3:6, este bien podría ser, es el verso lema de este libro y de nuestras vidas, podría ser también. Dice, Proverbios 3 nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esta palabra, reconócelo, eso es nuestra parte. Reconocerlo a nuestro Señor antes de tomar cualquier decisión o de dar cualquier respuesta. Esa es parte nuestra. Y Él enderezará tus veredas, dice el Señor. Esa es su parte. Esa parte es de Él porque Él dirigirá nuestro camino, como dice su palabra. Consultar a Dios sobre cada decisión, cada palabra, cada pensamiento o respuesta antes de delante o de reacción o de tan solamente reaccionar. Necesitamos detenernos primero y orar como se aplica en Proverbios 3:6 en la vida diaria. La autora en este libro nos da dos ejemplos, cómo es que ella aplica este proverbio 3:6 en su vida diaria. Nos comenta que quizás ella se levanta a hacer sus quehaceres cada día y de pronto ocurre una crisis. Suena su teléfono y necesita tomar una decisión inmediata o quizás sean malas noticias. ¿Qué es lo que ella hace? Ella se toma una pauta, una pauta en su mente y en su espíritu para poder reconocer a Dios. Esa es su parte en la sociedad, como dice la palabra, reconócelo. Entonces, esa es las decisiones a diario que ella hace antes de tomar una decisión, como les decía. Y el otro ejemplo, ella cada mañana también a veces ocurren que hace sus actividades rutinarias del día a día y quizás ella tiene o alguna le hace una respuesta hiriente y ella antes de responder ojo por ojo le pregunta al Señor y le dice, Dios, ¿qué quieres que yo haga aquí? ¿Qué expresión inclusive deseas que yo tome en mi rostro? Cuando hago mi parte, cuando ella hace su parte, Dios toma el control y hace su parte. Él dirige sus pasos, decide qué hacer las cosas, decide que las cosas se hacen a la manera del Señor, a la manera de Dios y no a su propia manera. Dirige mi camino y instruye y enseña el camino que debo de tomar. Dice la palabra en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Carlita, quería comentarles también una parte de mi testimonio. Recuerdo que mi esposo hace unos años a veces trabajábamos juntos, bueno, hasta ahora trabajamos juntos, y anteriormente por cualquier cosa mi esposo se alteraba y tenía pues arranques o respuestas a veces muy duras y yo anteriormente solía responderle de la misma manera porque creía que el ojo por ojo era la respuesta que tenía que dar, porque así pensaba que se iba a solucionar las cosas de repente, que él iba a entender. Pero el Señor me mostró que yo debía de ponerlo siempre a Él antes, que Él debía de ser mi prioridad. Y me metí al baño a orar antes de dar una respuesta.
y escuchaba su palabra que siempre tenía, porque me encantaba memorizarme la palabra del Señor, porque esa era mi fortaleza. Y una de las que siempre me animaba en esos momentos era que decía, dice el Señor, que debía de quitarme toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritadería y maledicencia. Y le entregaba todo eso a mi padre y le decía, Señor, ayúdame a perdonar a mi esposo, como dice tu palabra, 70 veces 7, porque sé que así, Señor, yo siendo una mujer amable seré agradable a tus ojos. Y mi afán era a diario, y hasta ahora creo que lo es, a ser agradable a los ojos del Señor. Yo sé que es uno difícil, fuerte, a veces entenderlo, pero como somos mujeres de fe, creemos en su palabra y podemos reconocerlo cada día y saber que el Señor se encarga después. Él enderezará nuestros caminos y yo siento que Él ha hecho eso en mi vida, en mi matrimonio. Él es un Señor que cumple y basarnos y crecer en Él espiritualmente nos hace mujeres más calmadas, más confiadas, creyendo que Él siempre orará en nuestras vidas y nosotros estamos sujetas a su palabra. Él es nuestra fortaleza, Carlita, ¿verdad? Bueno, ahora para que continúes, Carlita, te dejo la palabra. Gracias, gracias Juanita. A ver, permítame cambiar la diapositiva. Aquí está. Bueno, como Juanita compartía, a ver la camarita. Como Juanita compartía, eh, para poder nosotras lograr ser esas mujeres conformes al corazón de Dios, necesitamos eh, ser comprometidas, es decir, cumplir ciertos compromisos con Él. No es con tu iglesia, no es con tu líder, no es con tu pastor, con tu guía espiritual, no, es tú con Él, con Dios. Y bueno, otro de los compromisos que nosotros necesitamos vivir diariamente es comprometernos con Dios de una forma constante, todos los días. Yo sé que no es fácil, al principio lo hemos vivido todas las que tenemos ya tiempo buscando de Dios. Al principio es algo como que todavía no sientes las cosas, el deseo, la necesidad inmediata, pero esto es algo que es un proceso que va a ir tomando cuerpo, tomando forma y fortaleciéndose conforme pasan los días en tu comunicación con Dios. Eh, Nosotros necesitamos entregarle a Dios un compromiso fresco todos los días. Es decir, te levantas, como siempre le pregunto yo a las chicas en los otros cursos o talleres que hacemos, ¿qué haces cuando abres tus ojos en tu cama, Sí, antes Carlita. de siquiera levantarte? Entonces, yo les decía a ellas, ¿no? Yo abro mis ojos y lo primero que hago es, gracias Señor por dejarme abrir mis ojos, gracias porque estoy viva, gracias porque tengo un techo y darle gracias y gracias y gracias por mis hijos, por todo, ¿no? Y es lo primero que hago, incluso antes de decirle buenos días a mi esposo, primero Dios. Tenemos que hablar con el Señor y como les dije, en la rutina diaria probablemente no vamos a hacerlo un día o dos por ahí porque nos ganó la hora, ¿no? Pero no debemos dejar de iniciar nuestro día con Él. No tenemos que hacer, como les decía, tampoco una cuestión de una oración de 2, 3 horas, ¿no? A menos que sientan que Dios las guía a estar así con Él, pero es cuestión de que ustedes empiecen a tener una relación con Él a través de su oración, de su conversación con Él. Dice, lo que nos comparte la autora es, cada mañana en una oración que salga del corazón, ya sea por escrito o silenciosa, comience su nuevo día con Dios, ofreciéndole todo lo que es. Es decir, le ofreces todo lo que eres.
todo lo que tienes, desde ahora y para siempre, a diario. Darle todo lo que tú eres, decirle, Señor, gracias por quien soy, por lo que haces conmigo, ¿no? Expresarle gratitud y ofrecerle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, presentarle todo a Él y consagrarle nuestra vida. Ahora, consagrarle nuestra vida no se trata de que vamos a hacer como hacen, no sé cómo les dicen, los monjes, ¿no? Que se encierran en un lugar y nunca más salen. No, eso no, sino que nuestra vida, nuestra mente, nuestra salud, todo lo que nosotros tenemos y somos, tenemos que rendírselo a Él, entregarle incluso nuestras posesiones, todo lo que, porque todo lo que nosotros tenemos es de Él. Todo lo que nosotros hemos logrado o somos bendecidos de tener, le pertenece a Él porque Él nos dio la fuerza para poder trabajar, para ganar un sueldo, para empezar a comprarnos nuestras cosas. Él nos da esa fuerza. Él nos da los conocimientos. Él ha permitido que podamos estudiar para tener una profesión o los conocimientos para poder trabajar. Entonces, todo es de Él. Tenemos que alimentar un hábito de poner todas esas bendiciones amorosas en las manos de Él, para que Él haga con ellas lo que Él ha planeado para nuestra vida. Después de todo, todas esas cosas, como les dije, les pertenecen a Dios. Una oración diaria de compromiso nos va a ayudar a dejar a un lado lo que pensamos sobre nuestros derechos sobre estas cosas. Es decir, muchas veces nosotras, y me sumo en esta lista porque yo antes de conocer al Señor, yo lo decía. Cuando yo quería comprarme algo, yo decía, me voy a comprar esto porque me lo merezco. He trabajado duro y me lo he ganado, ¿no? Una cosa así. Me lo merezco, así que me lo voy a comprar. Y me compraba unas zapatillas, un par de zapatos, no lo sé. Entonces, ese chip cambió en mi mente cuando yo entendí que yo no merezco nada en el sentido de que Dios nos dio su vida, Jesús nos dio su vida, entregó su vida por nosotros y nosotros no lo merecemos. No lo merecimos en aquel entonces, no lo merecemos porque la palabra dice que en este mundo no hay nadie bueno y mucho menos si estamos lejos de Dios, mucho más, perdón, si estamos lejos de Dios. Entonces, ese chip de me lo merezco, por eso me lo voy a comprar, no, ese chip es un chip que muchas veces nosotros como humanos lo tenemos por cierto orgullo, cierta soberbia, y necesitamos entregarle esos pensamientos y esos sentimientos a Dios para que Él haga de nuestro corazón humilde, para reconocer que todo lo que tenemos es gracias a que Él nos lo ha dado. Luego, mmm, también tenemos que tratar de hacer un compromiso diario con Dios en el sentido de que tenemos que hacer un tiempo de oración, un tiempo de comunicación con Él, en el cual nosotras le expresemos a Él que nos estamos entregando por completo a Él, y eso sí tendríamos que hacerlo de palabra, o sea, hablarle a Dios, que le estamos entregando a Él nuestra vida y todo lo demás de una forma constante y diaria. Hay muchas personas que hacen diferentes oraciones de todo su corazón. Y hay una oración muy bonita que hizo una mujer que era una misionera y leí acerca de ella. Cuando leí esta oración, me puse a investigar acerca de esta mujer y de su vida. Ella era una misionera, una joven misionera que escribió una oración muy bonita y se las voy a compartir. Si a ustedes les gusta esta oración, pueden hacerla. Si ustedes quieren hablarle a Dios con todo su corazón de manera personal y propia, lo pueden hacer. Esta oración decía, Señor, te entrego todos mis planes y propósitos personales.
todos mis deseos y esperanzas personales y acepto tu voluntad para mi vida. Me entrego a mí misma, mi tiempo, mi todo, para ser tuya para siempre. Lléname y séllame con tu Santo Espíritu. Úsame como tú desees, envíame donde tú desees, obra todos tus deseos en mi vida, cueste lo que cueste, ahora y para siempre. Esta oración, como, como lo refleja ahí, es una oración de rendición total a Dios, en el cual esta mujer le entregó por completo todo lo que ella era, y al hacer esta oración incluía su familia, porque le entregó todo lo que ella tenía y era. Y es un bonito ejemplo de cómo uno puede aprender a rendirse a Dios. Esta misionera falleció, falleció en China por causa de la guerra allá, y su esposo también falleció. Ambos iban a ayudar allá a los pueblos que estaban desvalidos, los pueblos que no tenían alimento por causa de la guerra y todo, y fueron capturados y bueno, fueron asesinados por el ejército enemigo, pero dejaron un legado tremendo. Su hijita, quien ella sí está viva, ella creció oyendo el legado que habían dejado sus padres, especialmente ella, y ella siguió ese ministerio que su mami tuvo, un ministerio muy bonito acerca de cómo puedes tú hacer la obra del Señor, entregarle a Él tu vida, rendirte por completo a Él y que Él siga tomando control de todo, porque su hija está muy bien, creció, se desarrolló muy bien, fue protegida, fue guardada por el Señor y levantó ese ministerio que fue legado de sus padres, de su madre, ¿no? Es un bonito testimonio y un testimonio grande de lo que Dios puede obrar en la vida de las personas y cómo puede hacer que se cumpla sus propósitos para dejar un legado y un testimonio poderoso de cómo, a pesar de que pasó esta situación, la niña creció protegida, creció bien, creció muy, muy fortalecida, incluso en el Señor, y fue un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer cuando tú realmente le entregas incluso tus hijos a Dios. Personalmente, yo les quiero compartir un testimonio que pasó hace unos días con mi hijita. Ustedes saben, bueno, algunas saben, las que me conocen saben que mi hijita está viviendo fuera y ella está trabajando, eh, ahora está en un mejor trabajo, gracias a Dios. Está trabajando en una empresa que es como las tiendas estas por departamento, como la tienda de la marca Zara, donde hay escaparates gigantes de vidrio, y ella estaba terminando de hacer sus cosas, espaldas a los vidrios, y una persona se chocó con el vidrio, un varón que entraba a la tienda se chocó con el vidrio y el vidrio estalló y explotó los vidrios, ¿no? Casi cerca de mi hija, pero mi hija al sentir el ruido, eh, ella caminó rápido hacia un lugar donde fuera un poco lejos de los vidrios. Igual los vidrios lograron salpicar fuerte y recuerdo que en esa hora que ella le pasa el accidente, el Señor había puesto en mi corazón orar por mi hija y yo no sabía qué estaba pasando, ni tenía idea, pero de pronto yo estaba haciendo mis cosas, cocinando y sentí, Señor, no sé, guarda a mi hija, protégela, te la entrego, ella está en tus manos y todo lo demás. Y cuando pasó el accidente y ella escuchó el sonido, ella se corrió hacia un lado donde se sintiera salvo, pero ella me dice, no, mamá, yo no, ni siquiera llegué a un lugar donde estar a salvo, pero cuando eso estalló, yo estaba volteando, mirando, corriendo para alejarme lo más que podía,
parecía que había una pared que hubiera detenido los vidrios al medio y los vidrios hubieran rebotado, pero los vidrios no me alcanzaron, no me tocó ni uno solo, mamá, me dijo. Y yo le dije, hijita, pero tú estás bien, le preguntaba cosas, ¿no? Y ella me dice, sí, mamá, lo único que estoy es asustada, me dice, pero yo le doy la gloria a Dios porque ni un solo vidrio me tocó, ni siquiera en el cabello, me dice. Y me doy cuenta de que las oraciones que tú haces por mí, me dijo así, que ustedes oran por mí, hacen que Dios me cuide, me dijo ella. Y yo me quedé sorprendidísima porque yo dije, wow, Dios mío, eres grande y maravilloso porque yo te entrego a mis hijos en oración y estando tan lejos, yo desde aquí no puedo hacer nada, pero Él está en control y la está cuidando. Y quería compartir este testimonio porque realmente es algo que sé que puede animarlas a ustedes a que oren por sus hijos también, a que como dice este compromiso, entreguen todo al Señor y Él se va a encargar. La palabra Romanos 8:17 nos dice, si ustedes son hijos, si nosotros somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. El testimonio anterior que les compartí acerca de la misionera china tiene que ver con este verso porque el propósito de lo que ella le pasó habla un poco de cuando nosotros nos entregamos al Señor y le rendimos todo, no significa que vamos a estar siempre, como se dice, felices, ¿no? Ser cristiano o creer en Dios no quiere decir que estás, eh, como se dice, como si estuvieras en una burbuja que no te va a pasar nada. No, vamos a vivir normal, nuestra vida normal como todos, con situaciones buenas y también situaciones dificultosas, pero la diferencia y es que la palabra nos dice que así como vamos a padecer ciertas circunstancias, también vamos a ser glorificados con Él. Él va a manifestar su gloria en nuestras vidas por el simple hecho de haber nosotros rendido nuestra vida a Él. Y es justamente lo que pasó con la hija de esta misionera y lo que pasó con mi hija también, porque en medio de la situación ella sí pasó un susto, pero en medio de esa situación mi hija glorificó a Dios porque se dio cuenta que Dios la protegió y que no le pasó nada malo. Entonces, a eso se refiere un poco esta palabra de Romanos 8:17. Juanita, ¿estás allí, Juanita? Sí, Carlita, así es, ¿no? Como tú decías, Carlita, el ser cristiano no significa que no nos va a pasar nada, ¿no? El Señor nos dice en su palabra, dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Así que las aflicciones siempre van a estar, siempre van a venir en nuestras vidas y por esta razón el Señor nos llama siempre a estar en oración y siempre estar buscando su presencia, siempre estar calmadas. Ahora que me comentas algo, inclusive en nuestra economía, Calita recordaba, yo recordaba que siempre he sido una mujer que me ha gustado trabajar en exceso, tomando el control inclusive de la economía de mi casa, pero Dios puso en mí y me hizo ver, como dice su palabra, yo te enseñaré el camino que debes de andar y pude reconocer al Señor y darme cuenta que mi lugar era estar, ponerlo Él antes que a nada, estar en oración, cubrir mi casa, mi familia en oración, que Él se iba a encargar de todo y es así como lo hace desde ahora. Y fue un paso muy difícil para dar porque siempre me ha gustado tener el control de todo, de trabajar desde muy chica y dejárselo en las manos de mi padre y creer en su promesa. Fue un paso de fe muy fuerte, pero una vez más el Señor me mostró que Él es fiel. Y bueno, tampoco significa que, que uno pues ora y le dice, Señor, encárgate de todo, de mi economía, de la educación de mis hijos, de la universidad y de los estudios de mi familia,
Dios sabe, también en su palabra está que debemos levantarnos, ser fuertes y valientes y esforzarnos cada día, pero siempre poniéndolo a Él antes que nada, porque sin oración en nuestra familia de nada vale que estemos en otras partes, ¿no? Y bueno, para continuar con la lectura, vamos a dar un pequeño extracto de la lectura en la parte, el paso número 3 que nos aconseja la autora, nos dice, cultive un corazón ardiente. Me siento particularmente desafiada a controlar la temperatura de mi propio corazón siempre que considero estas palabras dichas por Jesús. Yo conozco tus palabras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, del 15 al 16. De acuerdo a esta escritura, ¿cuál es el tipo de corazón que Dios considera más detestable? Piensa en en estos hechos escalofriantes. El tener un corazón frío significa estar decididamente bajo el nivel de lo normal, no tener emociones, estar ajeno y sin conciencia de Dios. Luego está el corazón tibio, está moderadamente caliente. Imagínate ser indiferente hacia Dios. Ser caliente, la tercera opción, debería ser nuestra condición. El tener una temperatura elevada está caracterizado por una actividad apasionada, emotiva y fogosa y entusiasta. Y así es el corazón de alguien comprometido con Dios. Te doy el pase, Carlita. Sí, gracias. Bajar un poquito el volumen. ¿Me avisan si no me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Carlita, sí se. Ya, si se corta, por favor, igual me avisan. Voy a continuar. Bien, para continuar con el compromiso de cultivar un corazón ardiente por Dios, hay una pregunta que dice, ¿has estado alguna vez en la presencia de una persona que tiene su corazón ardiente para Dios? Yo sí. En una cena donde cada invitado aportaba un plato, se le pidió a Miguel que diera las gracias por los alimentos. Bueno, cuando uno tiene un corazón ardiente para Dios, nunca se puede conformar con solo dar gracias en la oración. Postrado en su corazón y su alma, Miguel comenzó a orar con profunda adoración. Su pasión salía tronando por sus labios a medida que le daba gracias a Dios por su salvación, por el hecho de que él había sido transferido de las tinieblas hacia el reino de la luz, de que había estado perdido, pero ahora era hallado, ciego, pero ahora podía ver. Y así Miguel siguió y siguió hasta que francamente perdí mi apetito porque había encontrado otro alimento, alimento para mi alma. El corazón ardiente de Miguel me hizo olvidar del alimento caliente para mi estómago. Nuestro corazón para con Dios debería ser igual a una caldera que hierve. Nuestro corazón debería caracterizarse por la dádiva de Dios y una intensa emoción y pasión por nuestro Señor. Un paréntesis, nosotras, las mujeres, somos muy apasionadas, así como somos emocionales, somos muy apasionadas en muchas cosas. Por ejemplo, cuando nuestro hijo o hija está logrando alguna meta, algún objetivo, o de repente solo está haciendo un juego de fútbol o vóley y está jugando muy bien, nosotras estamos gritando como locas a nuestro hijo, dale, muy bien, tú puedes, hijo, hija, ¿no? Estamos mostrando una pasión
por ver a nuestros hijos crecer, lograrse. De esa misma forma es como nosotros debemos tener pasión por Dios. Como saben, una caldera cuando hierve está sobre una hornilla hirviendo, ¿no? Ustedes todas creo que cocinan y saben cómo es cuando hierve algo. Ese hervor salpica, sobresalen las burbujas y empieza a salpicar. En realidad brinca de abajo arriba y de un lado al otro, siendo estimulada por el violento calor. Si se la tocara, podría uno quemarse, ya que comparte el calor que lleva dentro. No hay manera de pasar por alto su fuego. De la misma manera, nosotros debiéramos ser intensas y estar entusiasmadas en cuanto a Dios, y Dios mismo alimentará ese fuego. Eso es lo que nosotras, como, como líderes de este pequeño grupo, deseamos para ustedes, y es lo que la autora también desea para todos aquellos que leemos este libro. Deseamos que la presencia de Jesús esté en nuestras vidas para que así se marque la diferencia. Deseo que nosotras nos desbordemos con su bondad y alabanza. También deseamos que nuestros labios hablen de las grandes cosas que Él ha hecho por nosotras, que contemos los milagros que Él ha hecho, como lo que les conté hace un momento acerca del accidente de mi hija. Como les decía, nosotras necesitamos mostrar que nuestro corazón realmente arde por Dios, manteniendo esa comunicación con Él y compartiendo todas las cosas que el Señor obra en nosotras. De esta forma, nosotras vamos a poder tener no solo un corazón ardiente por Dios, sino que también, así como esa caldera hirviendo, vamos a contagiar al resto de esa bonita sensación, esa bonita experiencia de sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Como sabemos, así como las cosas negativas se contagian, como cuando dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, eso aplicado en el mundo terrenal, ¿no? Es lo que dicen siempre. Lo mismo aplica en el mundo espiritual también. Entonces, si nosotras nos empezamos a rodear de cosas que nos ayuden a nosotras a cambiar esas cosas negativas, a soltar de repente ciertas actitudes, ciertas formas de ser que son negativas, cuando nosotras empecemos a soltar eso, nosotras vamos a tener cosas buenas y positivas y vamos a estar con un corazón sano, limpio, para poder contagiar esas hermosas cosas a otras mujeres. Vamos a salpicar ese ardor por Dios a otras mujeres. Y es lo que nosotras estamos tratando de hacer con todas ustedes que se han conectado el día de hoy. Ahora vamos a continuar con el último tema, la última diapositiva para hacer una pequeña evaluación entre nosotras. El último tema habla de las respuestas del corazón. Les voy a pedir que se tomen unos 30 segundos ahí donde están, que traten de evitar una distracción y que respondan ustedes cómo evaluarían ustedes la condición de su corazón en este momento. ¿Qué es lo que ustedes creen que cómo está su corazón respecto a Dios? Les comparto un poquito lo que dice aquí la autora. Dice, mi oración es que usted ya le haya entregado su corazón a Cristo, que haya comenzado una relación eterna con Dios por medio de su Hijo Jesús. Y ya lo ha hecho, dé gracias a Él por el maravilloso privilegio de ser llamadas hijas de Dios. Permítame un segundito, por favor. Si ya lo ha hecho, dé gracias a Él por el maravilloso privilegio de ser llamadas hijas de Dios. Si no está segura de dónde está parada en su relación con Dios,
o si sabe con certeza que está viviendo su vida alejada de Dios, confiese su pecado, invite a Jesús a que sea su Salvador y al hacer esto, dele la bienvenida a Cristo a su vida y conviértanse en una nueva criatura en Él. La palabra nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes pueden hacer una oración de forma interna en sus casitas, a solas, en su baño o en su cuarto cuando estén a solas o en su cocina o donde estén. Pueden hacer una oración entregándole al Señor su vida y su corazón. Si gustan, yo les puedo compartir también aquí una oración que la autora nos deja, pero más que nada lo que yo quiero compartir de forma personal es que este taller lo que quiere es que cada una de ustedes que se encuentra hoy acá se tomen un tiempito con Dios, alejadas de cualquier distracción y que hablen con Él, que le digan a Él cómo se sienten, qué es lo que piensan acerca de ustedes mismas, qué es lo que sienten acerca de las cosas que han vivido, que están viviendo actualmente y que permitan que Él entre en sus corazones para que ustedes puedan tener una vida nueva, una vida de paz, una vida de gozo, una vida en la cual ustedes puedan saber que Dios va a empezar a tomar el control de todas sus preocupaciones y Él se va a hacer cargo de muchas cosas, de las cosas que ustedes están preocupadas. Y aunque ustedes crean que uy, va a ser difícil porque de repente, no sé, tengo una situación financiera muy difícil o de repente un tema de salud o de repente un tema en el trabajo que humanamente es imposible arreglar, ¿no? Yo les puedo compartir miles de testimonios de las cosas que Dios ha hecho desde, desde proveer un trabajo o una cantidad financiera alucinante para cubrir ciertas situaciones que yo necesitaba cubrir, que aparecieron así realmente como por obra de Dios, o en el mundo diría magia, pero en realidad es Dios, o como por ejemplo una situación de mover un gerente para simplemente proteger el trabajo de mi esposo. Así de tremendo es Dios cuando nosotros le rendimos todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Y eso se los comparto porque sé que puede animarlas si es que están pasando alguna situación que ustedes creen que no se puede arreglar de forma humana, o sea que ustedes no pueden tener el control. Sin embargo, Dios sí puede. A partir de ahora, usted puede comenzar de nuevo, puede colocarse en una posición en la cual Dios puede hacer crecer en usted un corazón devoto, un corazón ardiente por Él. Y todos los ejercicios que vamos a ir encontrando en el libro que estamos estudiando están diseñados para ayudarnos a presentarnos delante de Dios, para que Dios incline el corazón suyo, es decir, incline tu corazón hacia el corazón de Él. Nuestra meta es no hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Así que si tú estás dispuesta a realmente tratar cada día de ser una mujer conforme al corazón de Dios, pues este es el momento en el cual podemos todas juntas, al unísono, hacer una oración en el cual le pidamos a Él eso. Y Él va a empezar a tomar el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro espíritu y nuestra alma, para realmente nosotras poder ser esas mujeres conformes al corazón de Dios. Amén. Muchas gracias por conectarse, gracias por participar y esperamos que sea de mucha bendición este hermoso taller que hemos hecho con mucho cariño.